Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Divulgar. Hoy quería hablar de un tema bastante difuso, que es la ética. La ética profesional, concretamente la ética profesional dentro del sector alimentario. Quería enfocarlo más bien al tema de la nutrición y el hablar de productos que no son saludables y darles como bombo, salida, marketing, publicidad, etcétera. Desde mi punto de vista, como tecnólogo de alimentos, a mí me resulta muy fácil hablar de todo tipo, de cualquier producto, porque al fin y al cabo yo también lo puedo enfocar desde el proceso tecnológico, desde una campaña de marketing que anuncia las propiedades, o más que las propiedades, las cualidades de un alimento. Puedo enfocarlo también desde la historia, desde la parte cultural. Entonces a mí como tecnólogo de alimentos me resulta muy fácil hablar de cualquier producto, pero creo que siempre hay que hacerlo desde una ética en el sentido de no tratemos de vender como saludables productos que no lo son. Yo creo que se puede hablar de cualquier cosa, yo creo que se puede hacer publicidad de cualquier tema siempre y cuando esa publicidad y ese marketing sea objetivo y no lleve al consumidor a confusión ni le engañe. Yo entiendo que uno, para vender más un producto, pues quiere hacerlo más atractivo y se centre solo en la parte positiva y obvie un poco a lo mejor la parte más negativa del producto para, pues eso, conectar con ese consumidor y hacerlo más accesible y que al final pues compre ese producto. Yo entiendo que en eso se fundamenta el marketing y yo no estoy en contra del marketing de productos alimentarios ni de vetar ningún tipo de producto, pero creo que hay que hacerlo siempre desde esa ética y desde el no engañar. Por ejemplo, para hablar de casos prácticos, es muy fácil hablar de fruta y de hablar de las propiedades saludables que tiene la fruta, etcétera, porque al fin y al cabo es un producto natural que sabes lo que hay. No vas a inventar nada nuevo, pero tampoco vas a caer en ninguna contradicción si enumeras los beneficios que tiene su consumo. Entonces es fácil enfocarlo y contar aspectos positivos. El tema está en cuando hablamos, por ejemplo, de productos más bien, pues llamémoslos ultraprocesados, que son ricos en ciertas sustancias, ciertos macronutrientes, como pueden ser azúcares libres o grasas saturadas, que dan lugar a que el producto final evidentemente no sea saludable. Entonces, a la hora de hacer un marketing o una publicidad de un producto que no es saludable, yo creo que la clave simplemente está en enfocarlo como, pues, a lo mejor el proceso tecnológico, hablar de que es un producto que puede que tiene un gran sabor con respecto a otros productos de su categoría, anunciarlo, pues a volverlo atractivo, evidentemente, pero no se puede tratar de camuflar el producto como saludable o tratar de atribuirle potenciales beneficios que no son reales. Yo creo que aquí está la clave, en ser objetivo y en ser coherente, y en no tratar de inducir a error a esa persona que va a comprar ese producto. A mí como tecnólogo me resulta fácil hablar de cualquier tipo de producto y sacarle siempre alguna parte positiva, porque todos los productos pueden tener una parte positiva, aunque solo sea su producto tecnológico, su proceso tecnológico, el uso de una nueva tecnología para producirlo, el uso de un nuevo ingrediente, el uso de un nuevo conservante, por ejemplo. Entonces yo creo que para mí me resulta muy fácil hablar de ello. Y creo que todo se puede enfocar desde ese punto de vista. El problema aquí está cuando tratamos de atribuirle propiedades saludables a productos que no lo son. Entonces, si hay un fuerte componente ético y hay coherencia en el mensaje, yo personalmente creo que se puede hablar de cualquier cosa y que se puede hacer marketing o publicidad de cualquier cosa. Evidentemente aquí una línea roja está en hacer marketing, publicidad de productos que no son saludables orientados al público infantil, porque no deja de ser un público vulnerable que todavía no tiene el cerebro desarrollado ni tiene una capacidad cognitiva o una cantidad de conocimientos suficientes como para tomar decisiones formadas e informadas. Entonces, la publicidad de productos no saludables enfocadas a este tipo de público, creo que eso sí que es un error, que eso sí que hay que controlarlo y vetarlo prácticamente, porque no se debería influenciar en la salud de los menores de esta forma, pero eso no quita que no se pueda hacer publicidad de productos que no son saludables para un público objetivo, siempre y cuando tu mensaje sea coherente y objetivo. Así que nada, hasta aquí esta reflexión. Si tienes alguna pregunta o algún tema que quieres que trate, déjamelo en comentarios y no olvides suscribirte y darle like. ¡Nos vemos!